Esta semana obviamente ha sido difícil. Digamos, de alguna manera ha tocado como la más profundo del corazón de muchos de nosotros. Eh, Durante la semana hablamos y especialmente en el jueves que tuvimos el funeral, ya la ceremonia de, de domingo, hablábamos de celebrar su vida. Pero eso no quiere decir que el dolor no está y que la falta que nos hacen las personas que parten para estar con el Señor no esté presente. Esas realidades definitivamente golpean nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra fe en muchos momentos. En la Biblia hay bastantes pasajes que hablan alrededor de la muerte y yo a veces digo que nos dan información acerca de la muerte y de lo que viene después de la muerte. Pero creo que todos nosotros sabemos que de una u otra manera, aunque la información sí ayuda muchísimo, una cosa es tener la información y otra cosa es en un momento como este, eh, o en cualquier momento que nosotros podamos estar viviendo, cómo en el día a día reaccionamos, cómo lo sentimos, cómo lo expresamos. Y por eso hoy hemos decidido tener este tema especial y no solamente en términos de un mensaje con una información que obviamente viene de la Biblia y eso es central, sino que además eh, vamos a compartir el tiempo con Evelyn, que ha ido aprendiendo y que nos puede enseñar mucho, no solamente de la información, sino también de el día a día, de la práctica, de cómo vivimos eh, estas realidades de las condiciones. Vamos a trabajar un pasaje que está escrito posiblemente a un nivel general acerca de la muerte, pero que también seguramente es un pasaje que está escrito en medio de alguna situación que golpeó la comunidad de Tesalónica. Y por eso este pasaje fue escrito a los tesalonicenses. En ese pasaje empieza así. Pablo empieza diciendo a los tesalonicenses, esto lo podemos encontrar en la primera carta de los tesalonicenses en el capítulo 4 a partir del versículo 13, vamos a estar leyendo del 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ignoren, y eso es algo importante, por eso está ahí en amarillo, lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros. Es bien importante darnos cuenta que de alguna manera esa es como uno de los propósitos de este pasaje. No queremos que ignore para que no se entristezcan. Como los otros, y cuando dice Pablo como los otros quiere decir, obviamente va a haber una tristeza. Y nuestra función no va a ser negar esa tristeza o esconder esa tristeza, sino cómo vamos a navegar de ese dolor a lo que sigue diciendo Pablo, como esos otros que no tienen esperanza. Ante la muerte hay verdades que podemos ignorar, pero hay consecuencias al ignorar esas verdades. La consecuencia no es que vayamos a tener dolor y tristeza, eso está presente. Lo que puede pasar es que al ignorar esas verdades vamos a perder el elemento que realmente transforma eh, todo lo que podemos estar sintiendo. Y ese elemento es la esperanza. Pero ojo, ojo porque la palabra esperanza nosotros la podemos utilizar como algo basado en una probabilidad. No sé, pensando en el día de hoy, tenemos la esperanza que Colombia gane. En otras situaciones, tengo la esperanza de que me digan que sí. Tengo la esperanza de que yo no estudie mucho, pero tengo la esperanza de que me vaya bien, que me vaya bien en el examen.
ante de pronto una situación médica, yo tengo la esperanza de que no se agrave. Pero a veces cuando estamos utilizando esa palabra esperanza, la estamos utilizando en términos de probabilidad. Entonces hay una probabilidad y normalmente cuando lo usamos es porque pensamos que hay una probabilidad pequeña de que algo suceda. Pero en la Biblia la esperanza no es una probabilidad, es una certeza de una afirmación que Dios mismo ha dado. Y miren, es interesante porque cuando empieza este pasaje que acabamos de leer, la primera palabra que Pablo utiliza es hermanos. Es decir, le está hablando a los creyentes. Y lo que está diciendo es, oigan, no es, ustedes tienen que esconder su dolor, ustedes son creyentes, ustedes no, no, él no está diciendo eso. La tristeza vendrá, pero la probabilidad no es que de pronto la esperanza que tenemos surja, sino es una certeza de que la esperanza que nosotros tenemos es la que nos hará pasar por este momento de una manera completa y absolutamente diferente. Es decir, la esperanza en la Biblia está basada en una realidad, y esa es una realidad que expresa Pablo. En resumen, y en varios pasajes, esa esperanza es la que nos dice que el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces, refiriéndose a la obra de Cristo en la cruz y a nuestro paso de fe, solo muere una vez. Y eso es importante, pero ¿cómo lo sigue diciendo Pablo en este pasaje? Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Y miren una cosa, este no es el momento para intentar entender todo lo que acá está diciendo Pablo. Esto es, hay una división de la teología que se llama escatología, en donde se están hablando mucho de esos últimos tiempos, pero no tenemos que entender todo. Lo que tenemos que darnos cuenta en este momento es saber que Dios tiene un plan, que a Él no se le ha salido nada de control, que de hecho en ese plan lo que nos está diciendo es que allá es mejor que acá. Dice, sigue diciendo Pablo, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. La esperanza está basada en el hecho en que Jesús resucitó, y esa esperanza afirma sin ninguna duda, sin ninguna probabilidad de que no suceda, que mientras nosotros estemos en Jesús, es decir, mientras hayamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos vamos a encontrar con aquellos que ya han partido y vamos a estar con ellos juntos para siempre. Nunca, nunca más estaremos separados. Siempre estaremos juntos. Por eso, cuando nos despedimos de un ser querido que ha muerto en Jesús, no es un último adiós, sino un hasta pronto. Nuestra tristeza empieza a tomar la forma de la falta que nos van a hacer de aquí a que nos encontremos, pero no es una falta de esperanza ni una falta de certeza de que nos vamos a volver a encontrar. Ahora, lo que viene para nosotros como iglesia, como familia, es entonces cuál es nuestra función de alguna manera. Y Pablo lo termina diciendo, ¿cuál es la función de la iglesia? Dicen, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Para nosotros, creyentes, como empezó Pablo diciendo, es importante animarnos recordando esta certeza que Pablo en la Biblia lo llama esperanza, pero que es muy diferente a lo que nosotros normalmente utilizamos como la palabra esperanza
No es una probabilidad, no, es una certeza de que cuando hemos estado en Jesús, cuando hemos aceptado, cuando hemos permitido que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, nos vamos sí o sí a encontrar con nuestros seres queridos en un ambiente en donde estaremos 100% sanos en todo el sentido de la palabra por toda la eternidad, disfrutando de la presencia de Dios. El dolor de perder a un ser querido es indescriptible, pero gracias a Dios tenemos la esperanza y nuestra tristeza no es igual al que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, porque sabemos que vamos a resucitar. Pero como decía al principio, esta es una información válida, tan válida que Pablo dice, anímense repitiendo estas palabras para que no se nos olvide realmente cuál es nuestra esperanza. Pero al mismo tiempo tenemos que aprender a saber cómo vivir esa realidad cuando la muerte de un ser querido, de un amigo querido, toca nuestra puerta y tenemos que seguir viviendo ya sin su presencia aquí en la tierra. Por eso he querido invitar a Evelyn y Eve, te quiero dar la bienvenida. Creo que bastantes de nosotros conocemos a Eve y no haré una presentación tan larga porque ella misma va a involucrar aspectos de su propia vida, pero básicamente lo que yo he podido experimentar de lo que Eve ha aprendido a través de esas experiencias por las que Dios le ha permitido pasar, es que es un regalo para todos nosotros porque podemos aprender y ver en la vida real, en el día a día, que con Jesús en nuestra vida, el paso del dolor a la esperanza es un puente que está construido y nosotros lo podemos transitar. Eve, uno cómo vive con, con el dolor cuando sentimos que algo está pasando y Dios permite que suceda algo que no queremos. Eve, uno cómo vive, cómo transita en medio de la incertidumbre de saber que el que dirige las cosas es Dios. ¿Cómo podemos vivir en medio de el dolor sabiendo que hay una esperanza que no es probable, sino que es una certeza? Entonces, te dejo aquí con nosotros. Gracias. Ya, ahora sí. Bueno, gracias. Gracias por querer tomar mi experiencia para evidenciar la presencia de Dios en nuestro tiempo real, en un tiempo de dolor gigante. Como ustedes todos saben, yo tengo y he tenido durante muchísimos años una aproximación directa con el dolor y la muerte, que inició a mis 18 años cuando perdí mi primer bebé. Luego también a mis 23 años, bueno, yo no hablo de pérdidas porque yo pienso al revés y hablo de ganancias, porque ellos no pueden ser mis pérdidas, son mi gran ganancia. Pero me despedí de Nicolás, mi primer hijo, luego a los 22 años de mi mamá y más adelante, ya de forma muy seguida, pues Alejandra, mi hija de 11 años, un año después mi papá. Al mes que murió mi papá, murió mi hijo Mateo de 23 años y después en los 2 años siguientes muere mi única hermana mujer. Entonces, toda esta aproximación con la muerte y el dolor me llevó cada vez más a agarrarme del mástil, porque era clarísimo que si yo dejaba de creer, de tener una fe, de tener esa esperanza de la que hoy estamos hablando, iba a caer por la borda de un barco y me iba a ahogar en la tormenta. La forma más segura de sostenerme en pie fue aprender a escuchar a Dios y tener una relación cada vez más directa que ha llevado a que todo ese aprendizaje hoy en día se haya completado. No es un proceso fácil porque el dolor duele,
El dolor duele inmensamente y hay que vivirlo y hay que sentirlo. Jesús mismo nos mostró cómo Él demostró, habló y expresó su dolor. Cómo no evitó, siendo Dios mismo, el dolor de su mamá, por ejemplo. Ustedes se imaginarán el dolor de una madre cuando mueren sus hijos. Imagínense el dolor de la madre de Jesús al ver además en las condiciones que Jesús murió. Y Jesús siendo Dios mismo no le blindó el corazón para que no doliera. Ahí entendí que el dolor había que transitarlo y había que vivirlo. Pero también empecé a ver que la muerte es una etapa de la vida obligatoria, que gracias a Dios todos vamos a tener que pasar por ahí, porque imagínense si la muerte no existiera en esta vida, dejaríamos de tener sueños, esperanza, dejaríamos de amar, dejaríamos de vivir, porque pues, ¿a qué si todo va a ser eterno aquí en este mundo? Y eso sería terrible, porque pues claramente con todo lo que vemos pasar, pues esta vida no es la vida que Dios creó para nosotros, ni la vida que esperamos tener. Esta vida no es tan bonita. Entonces, pues gracias a Dios existe ese puente del que habla Tutu. Y digo puente porque yo entendí que no morimos para nacer, como lo dice el dicho popular, sino todo lo contrario. Nacemos para morir. Perdón, morimos para nacer. Bueno, yo hablo al revés y ustedes también deben acostumbrarse a entenderme al revés. Tenemos que morir para volver a nacer, porque esa es la gran esperanza, volver a nacer, volver a reencontrarnos. Y eso fue lo que a mí me llevó adelante. Empezar a vivir esta vida que es la que a mí me pertenece, con la esperanza de de ese reencuentro, de esa eternidad, ahora sí, perfecta, sin dolor, sin enfermedad, solamente identificada con el amor. Y cuando uno está enamorado, entiende que todo se ve lindo y todo se siente lindo y todo es perfecto. Imagínense vivir en el estado del amor de Dios. Así lo veo yo y así veo que estén mis hijos y pues mis padres. Entonces, ese reencuentro es el que me lleva adelante. Entender que esta vida, a nosotros solo nos corresponde la línea media. Los dos extremos, la muerte y la vida, le corresponden únicamente a Dios. Nosotros podemos ser instrumentos para dar vida o para dar muerte, pero definitivamente es algo que Dios interviene habilitando ese permiso. Así lo entendí yo cuando me di cuenta que Alejandra, mi hija, pues era un milagro de Dios y esa era una vida que Él había permitido que viniera a la mía, porque después de 10 años de luchar por quedar en embarazo, por fin, contra todo diagnóstico médico, nacía Alejandra como un milagro. O sea que yo no hice mayor cosa sino servir de instrumento para que la vida de Alejandra llegara aquí con un propósito enorme. Y así entendí que la vida le pertenece a Dios. Pero me voy a la muerte. Estuve al lado de mis hijos, de todos, en sus momentos de muerte, y no pude hacer absolutamente nada más que tomarles la mano y acompañarlos a caminar ese camino. No pude hacer más. Hubiera querido entregar mi vida por ellos. Hubiera dado todo para cambiarme y que fuera yo la que muriera y ellos que se quedaran aquí viviendo. Y no fue posible. No es posible. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece. Alguna vez Dios en un regaño bíblico me dijo muy fuertemente, no pongas dioses delante de mí. Y me tocó empezar a mirar qué era lo que estaba haciendo yo. Me di cuenta que yo misma era la que me había puesto delante de él, creyendo y culpándome porque si hubiera hecho algo diferente, mis hijos se hubieran salvado, como si la vida de ellos dependiera de mí. Ahí entendí que yo me estaba poniendo por encima de Dios. ¿Y esto a dónde me lleva? A la humildad de entender que no somos dueños de nada, simplemente somos administradores de todo. No somos dueños de otro ser humano. Si lo ponemos en ese contexto, nos damos cuenta que no es posible que yo sea dueña de otro ser humano. Eso no existe.
Bueno, tampoco soy dueño de mis afectos, de mis padres, o tampoco soy dueño de mis hijos. Los tomo como un regalo, como un tesoro que Dios me da para que yo los administre y dé lo mejor de mí por ellos. Y los administro lo mejor que yo puedo hacer. Y esa es mi satisfacción. Más no puedo hacerlos. Cuando llega el dueño o cuando llegó el dueño de la vida a solicitarlos de regreso a casa, como a mí me encanta decirle a la muerte para los creyentes, lo único que puedo decir, bueno, aquí los entrego. Esto fue lo que hice con ellos, los administré de esa manera y, y los entrego. Entender con la humildad que el dueño es Dios, que Él tiene el control y que simplemente mi misión con ellos había terminado. Veo la vida en pequeños propósitos que me gusta verlos más como misiones de vida para entenderlos un poco más y que no sean tan complejos. Pero si mi misión mientras mis hijos estuvieron fue educarlos, amarlos, guiarlos, protegerlos y todo lo que una madre hace por sus hijos, pues en el momento que mis hijos ya no están, mi misión tiene que cambiar. Yo le digo, si cambia el juego, cambia las fichas. Mi misión cambió porque ya mis hijos no estaban, así que mi misión ya no tenía razón de ser. Y ahí entiendo cuando Dios nos dice que podemos nacer de nuevo. Claro, vamos a nacer de nuevo en una eternidad, pero yo creo que aquí también podemos nacer de nuevo las veces que queramos, eh, cuando nos adaptemos a una nueva vida, que ese es lo que yo llamo el proceso de duelo. Para mí el duelo es el tiempo que yo me acostumbro a pasar de la vida anterior a una vida nueva, porque el dolor duele tanto, tanto, tanto que no nos vuelve a dejar igual, nos transforma, pero también nos puede transformar en una mejor persona. Y este proceso de duelo, de acostumbramiento a una nueva vida, me hace crecer enormemente. Y ya arrancar con la siguiente misión. ¿Cuál es la siguiente misión? También me di cuenta cuando Dios nos dice que tomemos la responsabilidad de nuestras vidas, porque en el duelo nos damos cuenta que no lloramos por la persona que partió, porque somos creyentes y si tenemos la plena certeza de que nuestro ser querido regresó a casa con Dios, eso no nos duele. Lloramos por nosotros mismos, por lo que nos duele a nosotros, por el miedo de tomar en nuestras manos la responsabilidad que le cedimos a ese ser amado. La seguridad de mi felicidad, de mi protección, de mi bienestar. Yo le había cedido mi felicidad a mis hijos. O sea, era feliz a través de lo que ellos lograban. Y era mi sentido de vida. Ahora me tocaba tomar de nuevo esas herramientas para proveerme yo la felicidad mía, mi bienestar, mi protección, mi seguridad. Y eso no es fácil. Por eso duele tanto, porque tenemos que hacernos responsables de lo que alguien ha cargado por nosotros durante el tiempo que estuvo acá. Pero esa esperanza, cuando yo digo que cuando el dolor cobra sentido, cuando tú le das un sentido a ese dolor, el sufrimiento se elimina. Y para mí es duro vivir sin mis hijos, claro, los añoro, los extraño, me los imagino, pero logro cambiar el dolor de la ausencia que me generan por la gratitud del recuerdo. A mí me los dieron para administrar un día, 11 años, 23 años, y esto es la gratitud más grande del mundo porque definitivamente mi vida fue mejor porque ellos estuvieron ese tiempo conmigo que si no hubiera estado. O sea que prefiero el dolor de vivirlo a nunca haberlos tenido. Y ese sentimiento de gratitud me lleva de nuevo a la gran palabra de hoy que es la esperanza, porque los quiero volver a ver. Y la esperanza del reencuentro, que yo le llamo la certeza del reencuentro. Yo hablo del Alzheimer al revés, porque si hemos tenido contacto con algunas personas con esta enfermedad del Alzheimer, sabemos que el Alzheimer borra la memoria inmediatamente anterior. La persona no se acuerda
si se bañó, si se echó champú, si se tomó la pastilla, si desayunó o almorzó. Pero mantiene mucho más la memoria a largo plazo. Los ponemos a hablar de su infancia y si es en una finca recuerdan hasta el nombre de cada animal que había allí. Entonces, a esta certeza, a esta esperanza, yo le llamo el Alzheimer al revés, porque el futuro en medio del dolor se nos pierde. Es imposible. El dolor nos duele tanto que ver el mismo día, 3 horas más adelante, es imposible. Pero entonces quitémonos de ahí y dejemos de ver ese futuro que es incierto, que es totalmente incierto, que no sabemos exactamente cómo controlarlo, que no podemos controlarlo. Pero vámonos a mucho más allá, a la eternidad. Y vemos que esa sí es una certeza. Lo que el futuro es incierto, la eternidad la convertimos en una certeza, porque allí sí sabemos exactamente cuál es la vida que nos espera. Y pues qué mejor para nosotros que esto. Yo ya sé dónde están mis hijos, yo ya sé cómo están mis hijos y sé con quién están. Ahora lo que hago es quitarme de, de esa vida anterior que tenía para centrarme en esta vida nueva, para seguir trabajando hacia la eternidad, para yo también saber hacia dónde voy a ir, con quién voy a estar y dónde voy a estar. Y esa certeza, pues es la que me hace a mí estar cada día absolutamente más feliz. Siempre habrá misterios y la muerte es uno de esos misterios. No hay ninguna muerte bonita porque no estaba hecha en el plan original. Y las 5 muertes que existen, ninguna las quisiéramos. Son enfermedad, accidente, suicidio, homicidio o muerte súbita. No hay más formas de vivir. Todas son misteriosas, todas son dolorosas. Ninguna la quisiéramos elegir, ni para nosotros, ni para los seres queridos. Son parte de un misterio. Y hay que respetar los misterios, porque algo que nos cuesta mucho trabajo en medio del dolor es no tener las respuestas. Si no vas a tener las respuestas, pídele mejor a Dios que se lleve las preguntas, porque las respuestas de lo misterioso se quedan en Dios. Les voy a contar la historia de la ventanita del cielo. Ya cuando habían fallecido mis 2 hijos, yo una noche, en la última oración del día, le dije, Dios mío, abre una ventanita del cielo y déjame verlos, déjame ver a mis hijos. Me acuerdo que le dije, no los voy a tocar, no los voy a traer, no voy a hacer nada, solamente ábreme la ventanita y yo los miro. Cerré los ojos y esa noche en sueños Dios abrió la ventanita del cielo y me permitió verlos. Pero para mi gran sorpresa, no los vi como yo esperaba verlos. Solo vi a Alejandra y a Mateo. Alejandra tenía su pierna derecha amputada, estaba en muletas y muy demacrada. Y de alguna manera entendía que Dios me decía, yo lo que hice fue protegerla, aquí la traje, te la tengo acá protegida. Entendía como un gesto de, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es tanto problema? Aquí la tengo protegida. Me explicaba que la enfermedad de Alejandra, que fue una diabetes tipo 1 que no se diagnosticó a tiempo y la llevó a su muerte, iba a ser desastrosa para ella y obviamente para toda la familia. Y Dios la había protegido. Yo casi sin palabras le pregunté por Mateo y me mostró a Mateo en una reja detrás de una cárcel. Y ante mi dolor y mi sorpresa, entendía que él me decía, Mateo tenía un corazón noble, bondadoso, puro, honesto. Mateo era un corazón mío. Pero Mateo tenía una ambición por el dinero que lo iba a llegar a perderse. Y yo preferí traerlo porque no iba a permitir que ese corazón que me pertenecía se perdiera. Acá lo tengo, acá está protegido. Pues al día siguiente con esta vivencia, yo sé que es difícil entenderlo, los que han tenido algún sueño, alguna visión de esta magnitud me podrán entender, para otros de pronto será simplemente una historia,
pero esto que es más que un sueño, que es una vivencia que además se recuerda con cada señal y cada detalle, pues lo único que me llevó fue a una sola palabra, que fue gracias. Sin embargo, yo me quedé callada mucho tiempo y a nadie se lo conté. Solamente llamé a Fabián, el papá de mis hijos, a decirle, te puedo pedir que cambies todas las lágrimas que tienes por la palabra gracias, porque Dios me ha mostrado esto. Ese día dejé de llorar y empecé a dar gracias a Dios por la vida de mis hijos, por mi vida en la de ellos, por haberme permitido administrarles todo ese tiempo, por haberme elegido a mí para ser la mamá de ellos. Y esto alivió muchísimo mi sufrimiento, pero yo sin embargo me quedé callada, solo lo comenté con Fabián. Más o menos 2 años después de este sueño, veo el noticiero y había habido una balacera en Barranquilla donde habían matado a un señor en la calle por cuenta de retaliaciones del narcotráfico y negocios turbios. Y, oh sorpresa, este señor era el suegro de mi hijo Mateo. Mateo me había dicho, Mateo tuvo una enfermedad, un cáncer de pulmón muy agresivo durante 7 meses. Y Mateo me había dicho, mamá, yo salgo de esta enfermedad y al día siguiente me caso. Y otra vez al ver esta noticia y ver, Dios mío, toda la complejidad, volví a mirar hacia el cielo y volví a decir, gracias, Señor, gracias. Sin embargo, todavía no lo contaba, porque el duelo incluye algo de vergüenza, porque nos hemos acostumbrado a ver la muerte como un castigo, no como una etapa de la vida. Y es como si fuera un castigo de Dios. Entonces, pues terrible, ¿cómo voy a evidenciarla si esto me va a poner en evidencia de lo malo y perverso que yo soy? Pero no. Más adelante, otro año creo, o 2 años más habían pasado, Mateo murió hace 7 años, había pasado más tiempo y leyendo un devocional en la vida de Job, Dios me pegó un regaño terrible, porque lo que yo entendí fue, yo no revelo mis misterios, yo soy Dios. Como, qué tan atrevido venirme a preguntar el por qué y el para qué. Yo no revelo mis misterios. Pero me decía en mi oración, a ti te revelé un misterio, porque tú estás en una plataforma donde yo necesito que la gente entienda que el dolor, que el amor de Dios, que el amor de Dios siempre va a estar por encima de cualquier dolor por el que estén pasando. Mi amor está por encima, protegiendo. Ahí fue donde llegué a ver en otro devocional el dolor de María como madre de Jesús. Y porque Dios no había protegido del dolor, pero ver el amor de Dios por encima de sí mismo, por encima de su propio sufrimiento, por encima del sufrimiento de su madre. Así que entendí que realmente el amor de Dios estará siempre por encima del dolor por muy grande que podamos tener. Toda esta esperanza a donde me lleva a mí es a querer vivir y poner el tiempo a mi favor, porque veo que cada día queda un día menos para el reencuentro, porque quiero abrazar a Jesús, quiero ver a mis hijos, quiero ver a Jesús alzando a mi Aleja y a Nicolás, quiero conocerlos más, pero también queda un día menos para servir, porque el servicio es lo que te saca del dolor. Cuando tú te sales del dolor para ayudar a los demás en sus propios dolores, tu dolor se va, como por así, se esfuma, porque estás concentrado en los demás y no en ti mismo. Queda un día menos para amar, para disfrutar esta vida, para amar a los seres que están aquí, porque no podemos reemplazar a los que están presentes por los que están ausentes. De ellos, pues ya se está encargando Dios y de qué manera, ya no tengo que preocuparme por ellos, pero sí por los que están acá, incluyéndome a mí mismo. Entonces, ya esa esperanza de cruzar ese puente maravilloso que le da sentido a esta vida que tenemos que no es perfecta, pero ese puente que llamamos muerte es la que le da sentido a vivir de nuevo. Es morir
para nacer y nunca más morir, como lo decía Tuto ahora. Morimos una sola vez, pero nacemos 2 veces en esa esperanza. Llegará el día en que esos misterios se van a revelar y con un abrir y cerrar de ojos lo entenderemos absolutamente todo. Y créanme que así como Dios me lo reveló en ese sueño, la única palabra que tendremos para decir será gracias. Ya no tendremos reproches ni pediremos explicaciones, porque todo lo entenderemos y podremos decir gracias. Así que los invito a creer hoy en esa esperanza, a vivir para ella, hacer lo que tenemos que hacer acá, tomar la responsabilidad que delegamos, volverla a tener, encauzar de nuevo esta nueva oportunidad de vivir una vida diferente en esta misma existencia para llegar a la eternidad y poder decir los milagros existen. Porque yo le pedí a Dios que sanara a mis hijos. Ese era el milagro que más le pedía y lo sanó. No de la forma que yo quería y entendía que se lo estaba pidiendo, pero hoy puedo ver que sí, que lo sanó y mis hijos hoy gozan de ese milagro de la resurrección. Y por otro lado, el milagro soy yo, porque es ver cómo Dios, de manera inexplicable para mí, para un ser humano, me mantiene en una paz increíble, en una felicidad y en una esperanza de vida y en una alegría que solamente puede prevenir del milagro de lo que Dios ha hecho conmigo. Gracias a todos por este espacio, por dejarme mostrar lo que Dios ha hecho en mí, en su palabra, y bueno, animarlos a seguir aumentando la fe, a seguir creyendo, porque es mucho más fácil vivir en el dolor creyendo que sin creer. Gracias, Tuto, por abrirme este espacio a esta familia tan hermosa de Vida Bogotá. Eve, muchas gracias por compartir tu historia y que cada vez que lo haces, yo creo que aprendemos algo nuevo y como alguien acá escribió, tu fortaleza, tu valentía y oramos de que todos aquellos que están pasando por días difíciles, acá la familia Sánchez Peñuela que también está acá con nosotros hoy, todos aquellos que también han perdido seres queridos a través de esta pandemia o también pues simplemente por cosas de la vida, que podamos encontrar esperanza y quiero que mi oración sea lo que tú utilizó hoy, que fue Primera Tesalonicenses del capítulo 4 del 13 al 18, que cerremos nuestros ojos y que podamos, yo quiero terminar con esta oración, esta es mi oración. Hermanos de Vida Bogotá, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Por lo tanto, Vida Bogotá, anímense unos a otros con estas palabras. En tu nombre te decimos todas estas cosas. Gracias por la esperanza que tú nos das. Amén.